una fiesta que celebran los judíos, la fiesta conocida como Hanukkah, la fiesta de luces. Este año los judíos están celebrando esta fiesta durante los días del 7 al 15 de diciembre. Igual como los cristianos celebran a Christmas con el intercambio de regalos, con un sinnúmero de luces que decoran nuestras casas y el árbol de Christmas, igual como los cristianos se juntan como familia en el mes de diciembre para celebrar Christmas con variedades de comidas y para cantar coritos y alabanzas y de adoración. Así es como los judíos celebran a Hanukkah. Pero hay una gran diferencia en el por qué los cristianos celebran a Christmas y los judíos a Hanukkah. Como ya saben, nosotros los cristianos celebramos Christmas para conmemorar el nacimiento de Jesucristo, nuestro Mesías, quien es aceptado como nuestro Salvador, el Cordero de Dios y el Hijo de Dios. Los judíos no aceptan a Jesús como el Mesías. Ellos siguen esperando la primera venida de su Mesías, el Hijo de David. Siguen esperando un Mesías que viene no como un príncipe de paz, pero como un gran redentor militar. Pero la razón por cual los judíos celebran a Hanukkah, fiesta de luces, no tiene que ver con la identificación del Mesías. Tiene que ver con un milagro que sucedió durante el reino de un rey que iba por nombre de Antíoco Epifanes IV. Pero comenzamos primero con una revisión breve de la historia de los judíos y del templo de Jehová. Ya sabemos que la primera casa de Jehová se construyó durante los tiempos de Moisés. Era un tabernáculo móvil, una carpa móvil, que lideraba el pueblo hacia donde Dios les guiaba. La carpa era un lugar temporal donde Jehová podía habitar en medio de su pueblo. Pero más tarde en la historia de los judíos, el rey David quiso hacer un templo más permanente y locado en la ciudad de Jerusalén. Un templo no hecho de materiales temporales. Este templo se iba a construir de mármol y otras piedras blancas y puras, con paredes y pisos adentro, pavimentados con oro, una imagen del templo en el cielo. Pero como ya saben, Dios no permitió a David construir ese templo. Fue el hijo de David, Salomón, que en fin construyó y dedicó el templo. Más tarde en la historia nos informamos que el templo de Salomón fue destruida por el rey de Babilonia en el año 588 a.C. Luego, en el año 538 a.C., Ciro II, el rey de Persia, ordenó a Zerubabel, el gobernador de Judá, y Josué, el sumo sacerdote, y un grupo de cautivos dio orden que regresaran a Jerusalén a reconstruir el templo. Pero por varias razones el proyecto no se cumplió y quedó vacante por 17 años. Entonces, en el año 520 a.C., Dios mandó a dos profetas, Hagaí y Zacarías, para soportar el esfuerzo. Y 4 años después, la reconstrucción del templo de Jehová estaba completo. Ya para cuando el trabajo de reconstrucción del templo se había terminado, muchos de los cautivos de Israel ya habían regresado de Babilonia a la tierra prometida. Después de la rededicación, el templo estaba listo para recibir los sacrificios y oraciones del pueblo de Dios.
La nación de Israel ahora tenía el templo, pero ya no tenía posesión de la arca de la promesa. Y la luz de la Shekinah de Dios, la presencia de Dios, que en un tiempo literalmente brillaba adentro del templo, ya no se aparecía. Fue en estos días que el profeta Haggai profetizó algo muy bonito, hermanos. Profetizó que un día este mismo templo iba a eclipsar la gloria del primer templo que los babilonios habían destruido. Y 500 años después de esta profecía, el Hijo de Dios, nuestro Jesucristo, el luz del mundo y la gloria de Dios, apareció en el templo. El Verbo apareció en forma de hombre, dando enseñanzas y haciendo milagros adentro del segundo templo. Pero 200 años antes del nacimiento de Cristo, la tierra de Judea fue tomada en control por el rey de Siria, Antíoco el III. Entonces, en el año 168 antes de Cristo, su hijo Antíoco Epifanes IV descendió sobre la ciudad de Jerusalén, matando miles de judíos y culpable también de profanación del templo. Adentro del edificio hizo un altar a Zeus, el dios de los griegos. También, con todo intento de blasfemar al Dios de los judíos, ordenó a sacrificar cerdos, pigs, en el altar donde antes sacrificaban corderos limpios y sanos al Dios de Israel. La manera de vivir de los sirios era muy diferente a la manera de vivir de los judíos. Los sirios vivían un estilo de vida pagana. Los judíos seguían a las leyes eternas de Dios. Vivían vidas conservativas, éticas y vidas morales, rechazando el adulterio, rechazando la borrachez y actos de homosexualidad, rechazando la adoración de los dioses de los helenistas y de los griegos, rechazando a los excesos de la vida. Siempre había fricción y pleitos entre la gente judía y los griegos. Llegó al punto que los dos lados, los dos grupos ya no podían vivir en paz uno con el otro. Entonces el rey Epifanes comenzó a cambiar las leyes, tratando de unir su reino en Jerusalén. Pero en vez de prohibir las cosas paganas, el rey comenzó a promover tolerancia sobre las abominaciones que hacían los griegos. Comenzó a aflojar las leyes que antes promovían las cosas éticas y las cosas morales de acuerdo con las leyes de Jehová. Llegó al punto que ya no permitían a los judíos orar ni sacrificar en el templo. Tampoco podían practicar sus tradiciones en público. Los judíos ya no podían públicamente criticar las cosas que antes se consideraban inmoral y no ético. Lo que antes se llamaba bueno, ahora se consideraba malo. Y lo malo, bueno. Uno ya no podía practicar su religión en público, solamente en lo privado de su casa. Esto debería estar sonando una campana con nosotros en esta mañana. Con el tiempo, los judíos más jóvenes comenzaron a retirarse de la palabra de Dios y comenzaron a abrazar las maneras de vivir de los sirios y los griegos. Pero los judíos más maduros siguieron en los pasos de Jehová. El enojo de los paganos
contra los judíos creció al punto que, con el respaldo de las nuevas leyes y reglas, los paganos estaban matando y quemando y encarcelando a los que no dejaban de practicar la religión y las leyes de Jehová. Y con el tiempo el pueblo de Dios, especialmente los jóvenes, comenzó a retroceder, back away, de las cosas de Dios, al punto que muchos de ellos ya no tenían el conocimiento de las escrituras de Dios. Fue entonces que un sacerdote judío, Matatías Maccabí, y sus 5 hijos comenzaron a rebeliar contra Antíoco Epifanes y su reino. Cuando Matatías murió, su hijo Judah Maccabí tomó control de rebelión. Y después de 2 años, los judíos tuvieron gran éxito y expulsaron los sirios de Jerusalén y tomaron posesión y control del templo de Jehová. Inmediatamente Judah Maccabí ordenó la limpieza del templo para poder rededicar el templo al Dios de Israel. Ahí viene la palabra Hanukkah, que quiere decir dedicar. El problema inmediato era que parte del proceso de limpiar el templo era que la lámpara del templo, de menorá, tenía que mantenerse prendida día y noche. Y en ese momento la cantidad de aceite puro estaba limitado. Había aceite suficiente para mantener la lámpara prendida nada más por un solo día. Es más, el proceso para hacer más aceite era un proceso de 8 días. Por fe, Judah Maccabí ordenó que la limpieza continuara. El milagro de Hanukkah fue que con lo poquito de aceite que tenían, Dios hizo que la lámpara se manteniera prendida por 8 días. Esto fue el milagro de Hanukkah y la fiesta de luces que celebran hoy en día. Esta historia de Hanukkah es interesante y también nos causa tener gratitud por la fidelidad de Dios para suplir nuestras necesidades en todas nuestras situaciones. Y para los que quieren saber si Jesús celebraba Hanukkah, Juan 10:22 dice: se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Dedicación en hebreo es Hanukkah. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Sí, él celebró a Hanukkah. Pero ¿qué tiene que ver esto, el milagro de Hanukkah, con nosotros, los cristianos? Lo que debe de causar alarma en esta historia son las similitudes de la historia con lo que está pasando en nuestro país en estos días. En las escrituras de Salomón, Salomón dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que ha sucedido en siglos atrás vuelve a repetirse en el futuro. En otra manera de decir esto es simple, que la historia de la vida siempre se repite. Hermanos, la historia de los judíos y Antíoco Epifanes IV, que muchos escolares bíblicos comparan con el anticristo, se está repitiendo en estos días. Cuando se estaba estableciendo los Estados Unidos, se estableció usando las leyes y el conocimiento de la Biblia. En los siglos XVII, XVIII, XIX y XX, la mayoría de las naciones oestes, como América, se consideraban sin temor y sin vergüenza naciones cristianas. En el siglo XX,
uno abría el periódico en los domingos y ahí uno podía leer un sermón de la semana y hallar un sinnúmero lista de iglesias donde asistir. Antes, si uno prendía televisión, había límites de lo que las estaciones podían enseñar. La inmoralidad manifiesta no estaba permitida. Los primeros colegios de la nación, colegios como Harvard y Yale y Columbia, enseñaban muchas de las clases usando la Biblia. En las escuelas primarias y secundarias, comenzábamos todas las mañanas recitando una oración corto y el Pledge of Allegiance. En los primeros días de esta nación, casi no había discusión del adulterio, divorcio, feminismo, el aborto, homosexualidad, transgenderismo, etc. Porque eran abominaciones en las mentes de la mayoría de la gente. Era raro que conocíamos a alguien que estaba adictado a las drogas o a la pornografía. Los domingos no eran para ir de compras, eran días de descanso, tiempo para estudiar la Biblia, contemplar las cosas de Dios y días para dedicar tiempo a nuestros hijos, llenándonos con las leyes y la sabiduría de la Biblia. Era la manera que usábamos para no dejar el enemigo entrar a nuestras vidas. Voy a repetir eso. Llenándonos con las leyes y la sabiduría de la Biblia era la manera que usábamos para no dejar el enemigo entrar a nuestras vidas. Pero cuando paramos de orar en las escuelas y paramos de estudiar las Escrituras, cuando comenzamos a usar el día de Dios para divertirnos o para hacer más dinero, eso abrió las puertas al enemigo para que llenara el espacio donde en un tiempo estaba ocupado con las cosas de Dios. Dios tenga misericordia sobre nosotros, hermanos. Entonces, la pregunta en esta mañana es, ¿qué debería hacer nuestro papel en estos días que vivimos? What should be our role in these days that we are living? ¿Debemos de mantenernos en silencio? ¿Debemos dejar que el gobierno continúe aflojando las reglas y las leyes éticas y morales en el nombre de tolerancia, pero en contra con las leyes de Dios? Aparte de los abortos que se han cometido afuera de nuestra nación, los Estados Unidos ya ha permitido más de 60 millones de abortos, una montaña de bebés muertos, asesinados en el altar de Satanás. Esta nación también ya ha declarado el matrimonio de dos hombres legal. Y así como en los años de Antíoco Epifanes, en este momento están tratando de declarar que las voces que hablan en contra de estas abominaciones, que declaran verdad bíblica, que sean castigados por iniciar el odio, hate speech. Estas leyes ya existen en Canadá y en Inglaterra. ¿Habrá un Matatías o un Judah Maccabee aquí entre nosotros? ¿Hay alguien aquí que dice no más? ¿Hay alguien aquí listo para sacrificar su carrera, sus riquezas, su entretenimiento para hacer una luz en la oscuridad? ¿Un sacrificio vivo y verdadero entre los muertos?
¿Hay alguien aquí que está dispuesto a pelear la buena batalla? La historia se ha repetido y el hombre anárquico, the lawless one, ha aparecido. Así como en los días de Antíoco, el mundo se ha vuelto al paganismo. Ya no quiere oír las cosas de Dios, mucho menos vivir bajo las leyes de Dios. Hay unos que se identifican con la iglesia, pero viven vidas paganas. Borrachos en la gracia de Dios, usando esa misma gracia para pisotear la sangre preciosa de Jesucristo. Las escuelas y más los colegios han echado fuera la oración, hasta el punto que algunos se enrabian con los que mantienen sus creencias en Dios. Y más se enrabian cuando uno trata de compartir las cosas de Dios con ellos. Comienzan los demonios a chillar y citar el único verso que les conviene. No juzgáis para que no seas juzgado. Estoy seguro que el Espíritu Santo puede alcanzar a algunos de ellos. Pero sabiendo que unos iban a rechazar y burlarse del Evangelio, Jesús, más adelante en ese mismo pasaje, dijo: no deis lo santo a los perros, ni echáis vuestras perlas delante de los cerdos, marranos. Palabras duras, hermanos. Pero digo esto porque sabía que existe aquellos que aman más a tinieblas que a la luz. Pero tampoco seamos culpables de ser hipócritas, porque esto no agrada a Dios. Si estamos andando en caminos malos, no deberemos juzgar los malos pasos de otros. Jesús nos dice: saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para poder sacar la paja del ojo de tu hermano. Para aquellos que no están informados en las cosas católicas, acuerdo con las nuevas vaticanas, el Papa de la Iglesia de Roma, Pope Francis, en el mes de noviembre de 2023, suspendió 2 sacerdotes por ser excesivamente conservativos en sus maneras de practicar contra las cosas relativas a la homosexualidad. Eso es difícil de creer. Uno de ellos fue obispo Joseph Strickland de Texas. Y mientras Francis no ha hecho nada con otros sacerdotes, como obispo James Martin, que abiertamente promueven el estilo de vida homosexual del púlpito. También en el mes de noviembre, Francis ha declarado que la Iglesia Católica va a comenzar a bautizar los bebés de parejas del mismo sexo. ¿Qué tipo de mensaje está tratando de enviar con esto? También van a comenzar a bautizar transgéneros. Todo esto en el nombre de tolerancia, pero en contra a las leyes de Dios. Los luteranos y los presbiterianos ya están permitiendo pastores homosexuales ser pastores de sus iglesias. Todo esto lo digo para enseñar cómo la iglesia está siguiendo los pasos del mundo en vez del opuesto. Pero en realidad esta guerra no es contra sangre y carne.
Es una guerra contra espíritus que han tomado lugar en nuestras vidas y nuestras mentes. Mentes que en un tiempo estaban llenos y enfocados en las cosas de Dios. Y hay nada más una manera de pelear esta batalla. Y eso es de mantenernos llenos del Espíritu y poder de Dios. Mateo 10:1 dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Como la mayoría de ustedes ya saben, me hicieron un grandpa, un abuelo, en junio de este año. Cuando miro a mi preciosita nieta, Charlotte, y me pongo a pensar en su futuro y el mundo en el que ella vivirá, es algo temoroso, hermanos. Porque veo la inocencia en ella ahorita. Y lo comparo con la malicia del mundo en estos días. No puedo más que hincarme a orar. Ven, Jesús, ven. Porque los días son como los días de Noé. Y en inundación se está llevando la gente a su perdición en los millones. En esta mañana quiero que hagamos un pacto, hermanos. Que nos unamos en nuestras oraciones. Entre todas las suplicaciones que pedimos de nuestro Padre, desde este momento en adelante, que la suplicación número 1, la suplicación más alto, sea que Cristo nos llene a nosotros y a nuestra familia con el Espíritu Santo. Así como la autoridad y el poder que le dio a sus discípulos, que nos dé esa misma autoridad y ese mismo poder para pelear y reprender los espíritus inmundos que están destruyendo nuestra nación, que están destruyendo nuestros matrimonios, nuestras familias y las vidas de nuestros hijos, para que podamos brillar en esta oscuridad en que vivimos. Que nos llene con la sabiduría de lo alto para gobernar nuestras familias y este mundo de acuerdo con las enseñanzas de la palabra de Dios. Que Dios nos llene con el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Que nos llene de valor y no de temor. Porque ahorita no es el tiempo de quedarnos silencios. Ahorita no es el tiempo de guardar nuestras lenguas. Ahorita no es el tiempo de enfocarnos en los placeres y vanidades de este mundo. Ahorita es el tiempo de humillarnos. Ahorita es el tiempo de levantarnos y regresar a los tiempos cuando Dios era la prioridad de nuestras vidas. Dice Jehová, si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro, y si se arrepienten de sus malos caminos, otra vez, y si se arrepienten de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Voy a terminar con una escritura en el libro de 1 de Corintios 6, 9 al 19, que dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores
heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de vosotros, pero ya no son. Pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Brinco al 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una prostituta. De ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? ¿No dice la Escritura, los dos serán una sola carne? Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid la fornicación. Brinco al 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que tu cuerpo ya no es de vosotros? Una vez más. Y que tu cuerpo ya no es de vosotros. Recuerden esto, hermanos. Si en verdad tú has entregado tu vida al Señor, tu cuerpo ya no es de vosotros. Es o debe de ser la habitación del Espíritu Santo. Y con eso termino, y con esto le paso el lugar a nuestro pastor. Demos ese aplauso un poco más fuerte, ¿no? La palabra de Dios y la palabra de nuestro hermano Alex. Le voy a pedir al grupo de alabanza si puede pasar. I'm going to ask the worship team if we can come up. Yo siempre he dicho, un culto no se acaba hasta que pasemos tiempo en el altar. Si venimos y escuchamos cantos, gloria a Dios. Si venimos y escuchamos palabra del pastor, gloria a Dios. Pero pasamos al altar y escuchemos de Dios. Amén. Quería traer una palabra en Mateo 5:16 solamente para finalizar lo que nuestro hermano Alex ya habló. Mateo 5:16, no creo que lo vamos a tener en la pantalla, eso nos voy a invitar, si tienen sus Biblias, a abrirlas conmigo. Vamos a San Juan capítulo 8, versículo 12. Quiero ver dos textos. San Juan capítulo 8, versículo número 12. Aquí Jesús dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, que dice, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Amén. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dice Jesús, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y después en Mateo 15:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahorita que estaba hablando nuestro hermano Alex, habló de que hagamos un pacto, que vivamos una vida de luz. Hay veces que la vida tiene muchas atenciones que se pueden ver románticas, que nos pueden quitar el tiempo de Dios. Y yo siempre he dicho, el ver la tele no es malo, los videojuegos no son malos, las películas no son malos, pero si esas cosas toman el lugar de Dios, se convierten en malos, se convierten en ídolos. Tenemos que ser un pueblo que somos la luz,
Jesús ya nos dijo, los que están conmigo no están en las tinieblas. Pero también nos dice Jesús, alumbren vuestra luz. Y ya somos la luz, pero a veces nuestras vidas no parecen. No enseñamos esa luz que nos ha dado nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Los invito a pasar este altar, hermanos, y pidamos que el Señor nos ayude a hacer esa luz a la que nos llama a vivir. Amén.